Muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo creo que podemos comenzar. Irá entrando la gente, se irá uniendo. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por conectaros, tanto a los que nos ven y nos escuchan desde España como desde Sudamérica también. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Roberto Serrano y hoy hago esta pequeña introducción en calidad de presidente del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Riesgos Naturales de la Asociación Española de Geografía, aunque por supuesto no estoy solo y hoy me acompañan entre todos los asistentes el resto de miembros de la comisión permanente del grupo, que son Mónica Aguilar, Pablo Fernández de Arroyave, Pedro Dorta y Mari Carmen Moreno. Así que, bueno, también gracias a ellos porque entre todos, entre toda la comisión permanente, pues hemos podido organizar esta actividad, este seminario, al que os agradezco que estéis asistiendo hoy. Eh, a, 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 modo de contextualización, para poneros un poco en contexto, os diré que este grupo de cambio climático y riesgos naturales nace, o más bien renace, del antiguo grupo de climatología, un histórico en la AGE, en la Asociación Española de Geografía, y que ahora se renueva con una orientación concretamente centrada en la consideración del riesgo de origen natural en un contexto de variabilidad climática y ¿por qué no?, también de cambio climático, ¿no? Desde el principio nos pareció muy interesante abordar la temática de los riesgos naturales, porque es una disciplina que no se puede entender sin el concepto de territorio y de análisis territorial. Y ahí es donde la geografía juega un papel clave, incluyendo además todos estos nuevos retos de la variabilidad climática reciente, ¿no? Sin embargo, yo creo que, bueno, no debemos olvidar que el riesgo no se define Buenos días, a ver, solo, Ima- el riesgo, el riesgo no se define solo por el peligro de un fenómeno natural sobre el territorio, sino que tiene dos componentes más, ¿no? La exposición y la vulnerabilidad. Y estos componentes abren el estudio del riesgo a un abanico amplísimo de disciplinas abordando el análisis del fenómeno físico a través de las ciencias naturales, pero también del territorio. Y esto se hace, pues, a través de lo que ya sabemos del análisis de la ordenación territorial, del urbanismo, del paisaje, pero también desde la economía o desde el derecho, por ejemplo, ¿no? Al final es un análisis que aboga por la sostenibilidad. El objetivo del análisis de los riesgos naturales es crear un territorio más sostenible y más resiliente, ¿no? Yo, en este sentido, os animo a todos los participantes que estáis hoy aquí a uniros al grupo, ya sea a través de la inscripción en la Asociación Española de Geografía o simplemente colaborando a través de la propuesta de acciones, que estaremos, por supuesto, encantados de recibir y que, de hecho, ya estamos recibiendo, ¿no? Eh, Además, es que estamos enormemente contentos de la aceptación que está teniendo el nuevo grupo, y esta primera actividad es eso, es la primera de muchas, o de por lo menos muchas ideas que tenemos en la cabeza, que tenemos pendientes de hacer, y cosas que en definitiva nos gustaría de verdad que sirviesen para crear interés en esta nueva temática, ¿no? El seminario de hoy intentará desgranar algunos de estos aspectos sobre riesgo natural y cambio climático, y para ello hoy contamos con tres expertos a los que no puedo más que agradecer su presencia hoy aquí, y de hecho esto lo hago público ahora mismo. Muchas gracias a los tres. La verdad es que es una suerte poder contar con María Fernanda Pita, de la Universidad de Sevilla, con Pablo Sarricolea, de la Universidad de Chile, y con Francisco Espejo, del Consorcio de Compensación de Seguros. El formato será el siguiente: los tres ponentes harán una pequeña intervención
uno detrás de otro, seguidos, y finalmente habrá un turno de preguntas para el que os ruego que hagáis directamente sobre el chat. A mí lo que me gustaría, os recuerdo, es que por favor desconectéis los micros y las cámaras porque va a hacer un poco más ligero toda la sesión. Bueno, pues yo creo que puede comenzar. Voy a intentar darle permiso. A ver, María Fernanda. María Fernanda, puedes. Tengo que darte permiso. A ver. Ahí está. ¿Ya? ¿Me oís? Sí. ¿Me veis? Sí. Vale, perfecto, María Fernanda. Si no te importa, te hago una brevísima presentación para que sepan quién está hablando. La doctora Pita, como profesora titular de Geografía Física de la Universidad de Sevilla, fue directora del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. También fue responsable del Grupo de Investigación Estructuras y Sistemas Territoriales. Pionera en el estudio de riesgos naturales y climatología en el ámbito académico, ha sido una de las primeras geógrafas españolas en abordar estudios sobre cambio climático, formando parte del Comité de Expertos en Sequía del Ministerio de Medio Ambiente y del Panel de Expertos para la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. Es miembro fundador de la Asociación Española de Climatología y ocupó cargos en las juntas directivas de la Asociación Española de Geografía y en la Asociación Internacional de Climatología. Y podría estar toda la tarde hablando de tu currículum, María Fernanda, pero creo que es mucho mejor que escucharte directamente. Adelante, cuando quieras. Muy bien, voy a procurar que pueda compartir bien pantalla sin problema y voy a procurar que me veáis bien. Vamos a ver si todo funciona. Espero que sí. Sí, perfectamente, María Fernanda. Sí, un segundito que yo tengo que conseguir. Ahí, allá voy. Bueno, pues muy bien, ya me pongo en marcha y buenas tardes a todos y sobre todo, antes que nada, yo quiero empezar agradeciendo a la Comisión Permanente del Grupo el hecho de que me haya invitado a participar en esta mesa redonda y también quiero aprovechar para dar la bienvenida a esta renovación del antiguo Grupo de Climatología que tantos momentos tan estupendos nos ha brindado siempre como excelente espacio de trabajo, pero también y sobre todo como excelente espacio de amistad, de compañerismo, de cercanía entre todos nosotros. Se renueva el grupo, se renueva con un cambio de nombre, también con un cambio de contenidos y se renueva además en un contexto de cambio general de todo, cambio de la docencia, cambio de la universidad, cambio de la vida entera. Entonces, teniendo en cuenta este contexto de cambio y teniendo en cuenta también que esta es la primera actividad que el grupo realiza desde que se ha renovado, desde que se ha reconstituido, siguiendo también un poquito las indicaciones de la comisión permanente, pues yo lo que voy a hacer en este caso he pensado organizar mi intervención en torno a las relaciones que se establecen entre estos tres elementos que forman parte del título de la mesa redonda: cambio climático, riesgos naturales y ordenación del territorio. Voy a analizar solamente lo que yo entiendo que son los elementos más novedosos de estas relaciones en el momento actual y sobre todo voy a analizarlos básicamente para intentar averiguar cuál puede ser el papel de la geografía en esta nueva situación, cuál puede ser también el papel del grupo. Sitúo en el centro el cambio climático porque el cambio climático va a estar en el centro de nuestra vida en todo este futuro inmediato. Es la transición energética, el Green New Deal, la construcción de un mundo libre de neutro en carbono, la construcción del mundo entero en los momentos actuales es el cambio climático. Cambio climático pues tiene muchas implicaciones sobre los riesgos naturales que voy a tratar de explorar en el punto 1, también sobre la ordenación del territorio voy a intentar explorarlas en el punto 2 y no me voy a ocupar sin embargo de este punto 3, me parece que tiene menos elementos novedosos o yo no los he encontrado y a lo mejor es posible también que mis compañeros de mesa analicen este fenómeno un poquito mejor. Entonces, vamos a pasar ya al punto 1, las relaciones entre el cambio climático y los riesgos naturales. Antes de empezar este punto, sí solo quiero destacar una cosa. Pienso, tengo la intuición, creo que es más una intuición que un conocimiento real, que realmente los peores riesgos derivados del cambio climático que nos esperan son aquellos que todavía ni siquiera somos capaces de
conocer en profundidad, ni siquiera dibujar, ni siquiera anticipar. Seguramente serán esos riesgos que se derivan de las manipulaciones actualmente que hacemos, cambios en los usos del suelo, alteraciones de los ecosistemas, atentados a la biodiversidad y de los que se van a derivar seguramente consecuencias que ni siquiera somos capaces de predecir, entre las cuales, pues seguramente una de ellas será probablemente la intensificación, la exacerbación de pandemias del tipo de las que estamos teniendo hasta ahora. Pero en fin, yo no quiero empezar de manera tan apocalíptica y además no voy a abordar este tema que no lo conozco en suficiente profundidad más allá de algunas lecturas. Yo voy a hablar de cosas más sencillas, más básicas, más predecibles, más previsibles. Y en ese sentido creo que lo primero que va a generar el cambio climático, y eso es asumido, ¿no?, es una intensificación, una exacerbación de los riesgos, lo cual supondrá que vamos a tener que hacer a partir de ahora continuos análisis y cartografía de riesgos en escenarios futuros. Ya no una cartografía de un riesgo, ni siquiera una cartografía multirriesgos, sino cartografías de todos los riesgos en escenarios futuros que además habrá que ir actualizando a medida que esos propios escenarios climáticos se actualicen. Va a ser una gran tarea para muchos profesionales, entre ellos espero que también los geógrafos. Pero además el cambio climático es un riesgo en sí mismo, realmente es el riesgo por antonomasia y también habrá que estudiar y analizar los impactos que el cambio climático genera. Y como primera medida para eso, lo primero que habrá que hacer es desarrollar escenarios de futuro con parámetros climáticos aptos para la expresión de los impactos y, a ser posible, en escalas de detalle, que son las escalas en las que los impactos actúan. Yo pongo aquí como ejemplo, por ejemplo, pues, de estos parámetros, los grados día calefacción, grados día refrigeración, que son los que se han utilizado para la elaboración de este mapa sobre evolución de las necesidades de climatización en Andalucía para el último treintenio del siglo. En rosa, los espacios con aumento de las necesidades de climatización; en verde, los espacios con disminución. Pero es un mero ejemplo, habrá que hacer infinitas cartografías, tantas cuantas actividades hay sensibles a los impactos del cambio climático y que necesitan parámetros más específicos que los que salen en rutina en la mayoría de los modelos. Esa tarea también muy importante para realizar actualmente. En ese sentido, yo creo que ahí, por ejemplo, en nuestro caso, la topoclimatología, la espacialización de variables, el trabajo en escala de detalle nos serán de gran utilidad. Pero creo que quizá también más importante y más novedoso sea el impacto que el cambio climático va a tener en la propia noción de riesgo, en la redefinición del riesgo, en lo que yo llamo aquí la nueva normalidad en cursiva. Porque si el riesgo se define como una incertidumbre, como una amenaza en el contexto de una situación de estabilidad de partida, ahora con el cambio climático ya esa estabilidad de partida se rompe. Ya los climas no son estables, las series climáticas no son estacionarias, el sistema climático no está en equilibrio y esas inestabilidades todas va a haber que irlas juntando, simultaneando, ajustando unas a otras. Eso va a implicar, entre otras cosas, que vamos a tener que habituarnos ya al cambio, realmente casi más que al riesgo, al cambio permanente. Probablemente podemos pasar de la sociedad del riesgo a la sociedad del cambio. Cambio permanente, al menos hasta que se alcanzara un nuevo equilibrio en el sistema, cosa que no sabemos ni si se producirá, ni cuándo, ni cómo. Pero, entre tanto, lo normal es que nos enfrentemos, por ejemplo, a series climáticas más o menos de este tipo que van a obligarnos a redefinir el riesgo. Probablemente tendremos que pensar nuevos parámetros para complementar los que ahora utilizamos para caracterizar los riesgos de periodos de retorno, percentiles, anomalías respecto a la media, etc. Porque en riesgos como este, está claro ya que una media para el conjunto de la serie no es de utilidad para establecer los fenómenos extremos. En series como esta a lo mejor vamos a tener que recurrir a otros procedimientos, incluso a lo mejor definir los extremos a partir de las anomalías de los valores respecto a la tendencia de la serie. Y eso, desde luego, sin contar con otros posibles tipos de cambio en parámetros de dispersión, en organización de la serie, que todavía complicarían más la situación, con lo cual allí habrá que trabajar
a fondo. Pero además también tendremos que generar, establecer, diseñar nuevas medidas antirriesgos para estos riesgos nuevos que surgen. Voy a utilizar este esquema con tipo de medidas antidesastre generado por la Unión Europea, simplemente para recordar, no tenemos mucho más tiempo, pero para recordar que con incrementos térmicos elevados del orden de 4 o 6 grados, que tampoco tendrían por qué ser impensables en el futuro nuestro, las medidas que más tradicionalmente se han usado para el control de los riesgos no van a servir. Tendremos que recurrir ya a medidas transformacionales, medidas orientadas a largo plazo, a situaciones de incertidumbre y que sobre todo lo que quieren propiciar es cambios estructurales, cambios sistémicos, cambios de actitudes, son las únicas que van a valernos. Son hasta ahora las menos utilizadas y tendremos que empezar a diseñarlas fuertemente. Quizá un ejemplo de ellas me parece prototípico es la construcción de las casas flotantes, a veces más que casas, comunidades enteras y sobre todo quizá mejor las casas anfibias que ya se están construyendo en países como Holanda, como Inglaterra. Yo creo que son el arquetipo de la flexibilidad como nueva actitud ante la situación del riesgo y sobre todo ante la situación del cambio. Habrá que trabajar. Pero yo creo que también el cambio climático ya por fin va a consagrar de verdad como hecho, como realidad, el que los riesgos naturales cada vez son menos naturales. El cambio climático es ya indefectiblemente de origen antrópico, los riesgos que de él se derivan también. Casi tendremos que empezar pronto a llamarlos a todos riesgos ambientales. Creo que eso para la geografía está bien, nos vuelve hacia la geografía, en nuestra mejor tradición ecológica de estudio de las relaciones hombre-medio. Pero también yo aquí quiero recordar un poco que ya Ulrich Beck hace años estableció los riesgos ambientales como el prototipo de los riesgos en el siglo XXI y que serían los que marcarían la actitud de la sociedad ante todos los riesgos, no solo cambio climático, todo. Una actitud que estaría presidida desde luego por el principio de precaución, pero que también tendría muchas dificultades jurídicas, legales, etcétera, para establecer las responsabilidades para el pago de los daños, la cobertura de los seguros. No sé si nuestro compañero del Consorcio de Compensación de Seguros hablará de esto, supongo que sí, pero es verdad que hasta ahora la cobertura de los seguros asociados al cambio climático era muy difícil de realizar. No sé si ahora se van trabajando más en el tema y se van solucionando mejor. Pero de paso quiero aprovechar también un poquito para reivindicar, quizá para la geografía junto a otras disciplinas, el papel de los peritajes que va a haber que hacer continuamente ya para la situación de los riesgos, se deriven o no se deriven del cambio climático. Probablemente ahí también la geografía debería estar presente. Pasando ya al punto 2, el de los impactos del cambio climático sobre la ordenación del territorio, a mí me parece que en este sentido el vínculo más fuerte, las relaciones más fuertes se ven a partir de la adaptación al cambio climático y en concreto los planes de adaptación. La actual ley, la ley recientemente aprobada de cambio climático y transición energética en España, por ejemplo, obliga a que se realicen planes de adaptación para todos los sectores con una frecuencia quinquenal. Cada 5 años tendremos que hacer planes de adaptación y además en ellos elaborar indicadores complejos de capacidad de adaptación, de vulnerabilidad, de impactos e informes de riesgo. Una excelente tarea importante en la que la geografía debería también estar. Pero también son muy importantes las vinculaciones con la mitigación del cambio climático, concretamente con las emisiones de gases de efecto invernadero y con las políticas de mitigación. En relación con las emisiones, yo quiero destacar que ya desde hace años se realizan anualmente inventarios de emisiones a escala municipal. Este es un ejemplo del de Andalucía, elaborado en este caso para el año 2006. Se hacen todos los años, ¿no? Y estos inventarios de emisiones no se realizan básicamente a partir de mediciones de salidas de chimeneas de fábricas. Se realizan a partir de variables ligadas a la naturaleza de la superficie y a los usos del suelo. Autopistas, superficies urbanas, superficies agrarias, superficies forestales, densidad de tráfico, parque móvil, etcétera, son las variables que se usan, que luego se multiplican por sus correspondientes coeficientes de emisión y dan como resultado estos inventarios de emisiones.
La naturaleza de la superficie y los usos del suelo han sido tradicionalmente una variable eminentemente geográfica, pues esta actividad debería ser también importante para los geógrafos. No sé en otros países que nos están viendo. En España, parece que todavía en buena parte de las instituciones y las consultoras estos trabajos se realizan básicamente por ingenieros, por biólogos. Yo creo que también los geógrafos seguramente podríamos tener algo que decir. En cuanto a las políticas de mitigación, yo creo que lo más importante o lo que yo quiero destacar ahora es la eclosión de las energías renovables y la importancia de las ciudades. El cambio de modelo energético, que es ya incuestionable, va a requerir, va a exigir que se estudien las potencialidades del territorio para el uso de estos recursos y teniendo en cuenta no solo la abundancia o no de los recursos, sino también la compatibilidad de estos recursos con otros usos del territorio. En este caso, veis, tenemos aquí pues una aproximación al recurso eólico en Andalucía y en el mapa de abajo las limitaciones territoriales que determinados criterios imponen para la instalación de estos parques eólicos. Solo porque os hagáis una idea, solo las parcelitas amarillas que aparecen en este mapa son las que son aptas para compatibilizar los parques eólicos con los restantes usos del territorio y eso usando un escenario poco restrictivo. Bueno, pues habrá que hacer muchos más estudios de este tipo, sobre todo si queremos cumplir con el objetivo que España se marca en su ley de cambio climático y en sus acuerdos internacionales de conseguir en el 2050 ser neutra en carbono y de también conseguir que en el 2050 el 100% de la electricidad que usemos sea de origen renovable. Las energías renovables frente al uso de combustibles fósiles nos llevan al territorio, nos llevan al lugar, a lo local, al emplazamiento, nos llevan a la geografía. Sería también una oportunidad que tenemos que usar. Y también creo que serán muy importantes las ciudades, el hecho urbano, porque la mayoría de las medidas de mitigación se van a emprender allí. En las ciudades se asienta a escala mundial ya más del 50% de la población mundial y con niveles crecientes cada vez más. Se encuentra allí más de las 3/4 partes del PIB mundial. Se emiten buena parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y sobre todo también allí se concentra buena parte de la inteligencia, la innovación, la creatividad y la capacidad de intervención sobre el territorio. Por tanto, allí se van a tomar la mayoría de estas medidas. Se aspira a unas ciudades sostenibles, resilientes, es decir, predominantemente compactas, conectadas, limpias, y eso va a requerir de nuevas políticas y de nuevas infraestructuras de todo tipo. Políticas de transporte intraurbano, políticas de proximidad en las ciudades, con manzanas que integren multitud de usos para evitar o para disminuir los desplazamientos de las personas, planificación urbana acorde al clima, en trazado de las calles, orientación de las viviendas, edificios inteligentes, bioclimáticos, con cero emisiones, etcétera. Va a haber ahí también mucho por hacer. El hecho de que el clima ya no sea un fenómeno eminentemente atmosférico, sino que sea un producto social, como es como consecuencia del cambio climático, yo creo que ofrece a muchas otras disciplinas, pero también sobre todo a la geografía, una oportunidad extraordinaria para dar lo mejor de sí mismo. Y luego, por último, también el cambio climático vamos a tener que integrarlo en toda la ordenación del territorio. En España, la propia ley de cambio climático a la que acabo de aludir es la que va a abarcar nuestra vida en el futuro, nos obliga a integrar el cambio climático en la ordenación del territorio, pero también en la planificación urbana, también en la planificación sectorial. Por tanto, otra nueva oportunidad que no deberíamos perder. En relación con, pasando ya vista esta realidad muy sintética que aquí describo, pasando al papel que puede jugar la geografía en este nuevo panorama y que hemos ido un poquito esbozando a lo largo de esta pequeña presentación, creo que básicamente nuestras fortalezas son, en primer lugar, la experiencia en el análisis y tratamiento de la información geográfica, geolocalizada, espacializable, multidisciplinar y muy variada. Creo que es una gran fuerza para nosotros. También el trabajo en las escalas de detalle que será necesaria para los impactos, para los fenómenos que los generan y que forman parte también de nuestro acervo disciplinar. También, como no, la experiencia en el trabajo con la naturaleza de la superficie, los usos del suelo
y por último nuestra experiencia en la ordenación del territorio. Yo no voy a marcar aquí las debilidades. Nos debemos mirar dentro, debemos decir dónde están nuestras debilidades. Sí creo que a lo mejor convendría que pensáramos en si realmente hoy nuestros estudiantes, nuestros egresados, los sacamos con una formación suficiente en todas estas grandísimas fortalezas para, digamos, aportar algo realmente importante en el reto al que asistimos. Y ya luego también voy a ver un poquito, me he parado un poquito a pensar qué papel podría jugar el grupo en esta nueva situación, en estas nuevas circunstancias. Estoy segura que la comisión permanente lo habrá pensado mucho mejor que yo, pero por si acaso y por animar el debate, yo diría, yo creo que el grupo sería muy útil si lógicamente facilitara las actividades investigadoras profesionales de sus componentes y también incluso sus salidas profesionales. En este sentido, yo no vería de más, yo no vería que estaría de más hacer algún inventario de estas nuevas salidas profesionales que se derivan de este nuevo contexto e incluso empezar a plantear las posibles batallas jurídicas que haya que plantear para la realización de estos trabajos. ¿Quién va a realizar, pues eso, los peritajes? ¿Quién va a realizar la ordenación del territorio? ¿Quién va a realizar los planes de adaptación? ¿Cuántas plazas de geógrafos hay ahora mismo en los organismos de la administración del Estado, de las comunidades, etcétera? El grupo, junto con la AGE, junto con el Colegio de Geógrafos, seguramente tendría mucho que decir. Pero yo creo que sobre todo también el grupo puede ser muy útil de cara a la docencia y a la formación. Y en este sentido también la Ley de Cambio Climático nos dice algo, nos dice cosas importantes. Nos dice que a partir de ahora el cambio climático debe estar integrado en el currículum básico de todas las enseñanzas. Y todavía lo que es más importante para nosotros, la mayoría somos profesores universitarios de geografía, en el grupo me refiero, no sé si en los asistentes a la sesión, pero nos dice que las universidades tendrán que supervisar los tratamientos, los contenidos de cambio climático en los planes de estudio. A eso hay que unirle que estamos en un contexto de cambio pedagógico y docente brutal. Se asume ya desde luego que debemos abandonar la enseñanza basada en la transmisión de conocimientos para pasar a una enseñanza basada en proyectos y resolución de problemas. Pues yo creo que no estaría más ir pensando ya en hacer un posible inventario, diseño de los proyectos más aptos para la actual situación. Y además de las asociaciones entre asignaturas que va a haber que establecer para el desarrollo de los proyectos, porque los proyectos apelan a la transversalidad, a la multidisciplinariedad. No vale ya que cada asignaturita tenga su proyectito, tendremos que diseñar proyectos entre asignaturas y habría que ir pensando en ello. Creo que también será muy importante la elaboración e impartición de cursos de especialización. Muchos cursos van a hacer falta, tanto para los estudiantes, los créditos de libre disposición, de libre configuración de los estudiantes de grado, que cada vez se supone que querrán más elaborar sus currículum académicos con más flexibilidad, con más libertad, como para los profesionales que quieran ponerse al día en las nuevas cuestiones que salen. Y es segurísimo que habrá muchos profesionales teniendo que ponerse al día en los temas de cambio climático, porque el cambio climático va a ser nuestro día a día a partir de ahora. Y sobre todo, y creo que el grupo podría hacer mucho en la elaboración, diseño de los nuevos planes de estudio, que sin duda tendrá que haberlos ante esta nueva situación. ¿Qué nuevas asignaturas distintas a las actuales? ¿Cómo serán estas asignaturas? ¿Cómo las podremos compatibilizar con los créditos que se asocien a estos proyectos interasignaturas? ¿Qué conocimientos mínimos habrá que transmitir, aunque no sea una enseñanza basada en conocimientos en cada asignatura? Yo, por ejemplo, he dado tantos años climatología, no sé bien cuáles serían los mínimos indispensables que hay que transmitirle a un estudiante para que pueda luego abordar estos proyectos y trabajos con suficiente preparación. Habrá que publicar manuales o ya quizá materiales. Los manuales a lo mejor se van a quedar muy antiguos, materiales con estos contenidos para poder transmitirlos a los estudiantes y en las clases hacer más trabajos, ¿no? Eso parece que es lo que se llaman ahora las flipped classroom, que tendréis que hacer ya o en este futuro. Y luego, sobre todo, creo que es muy importante que pensemos en el peso que el cambio climático tiene en nuestros planes de estudio, porque el cambio climático estará en toda nuestra vida.
todos los profesionales aspirarán a estar y insertar en sus planes de estudio el cambio climático, y nosotros como geógrafos también tenemos que estar allí. Porque ya veis, ya incluso como dice esta portada del Time, a partir de ahora ya climate is everything, el clima lo es todo. Yo quiero terminar con esta frase tan rotunda: el clima es todo. Y antes, de todas maneras, yo lo que sí quiero aprovechar para desear mucha suerte, mucho éxito al nuevo grupo de riesgos naturales y cambio climático que se crea en la Asociación Española de Geografía. También mucha sabiduría y mucha energía a su comisión permanente para conseguir muchos logros, acertar en la gestión y llevarnos a todos muy lejos para poder asumir este reto que nos espera en los próximos años, que es un reto importante. Y muchas gracias a todos por haber estado pendientes de la exposición. Gracias. Bueno, desde luego, gracias a ti, María Fernanda. Ha sido un muy buen repaso del condicionamiento del cambio climático en la ordenación del territorio, cómo esto afecta a nuestra gestión de los riesgos naturales. Y respecto a tus últimas diapositivas, tomamos nota desde el grupo, porque, bueno, desde luego son propuestas de acción muy interesantes y muy procedentes, así que gracias por eso, ¿de acuerdo? A continuación, voy a permitir que Pablo pueda conectarse. A ver, ahí está Pablo. Bueno, y para introducir a nuestro siguiente ponente, diré que el doctor Pablo Sarricolea, además de amigo, por supuesto, es profesor asociado del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile y editor de la revista Investigaciones Geográficas. Es doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental y máster en Climatología Aplicada. También es coordinador de vinculación con el medio del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile, del CITRID, y sus líneas de investigación se enmarcan sobre todo en la geografía física y ambiental y específicamente en la climatología urbana, el cambio climático y el análisis de amenazas hidrometeorológicas. Es también miembro del Grupo de Climatología de la Universidad de Barcelona y de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, la SOCHIGE. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos los presentes. Veo que ya somos más de 135 conectados a esta sala de Zoom. Y primero que nada quisiera agradecer al grupo de trabajo de cambio climático y riesgos naturales por esta invitación, personalizada también en mi amigo Roberto Serrano Motivoli, a quien agradezco. Para mí es un honor y orgullo estar aquí con ustedes. Haber escuchado a la profesora María Fernanda Pita fue bastante motivante, ¿cierto? Incluso también muy en la línea de lo que yo les voy a comentar ahora. ¿Okay? Les voy a hablar sobre riesgos socionaturales, un tema que surgió en el chat, pero que ya la profesora ha contado que tiene que ver con los riesgos ambientales. También vamos a ver el marco del cambio climático y veremos un caso de estudio de los incendios forestales de los últimos 20 años en Chile central, como aparece en los temas a tratar. En América Latina, y digamos también desde la ONU, se sugiere no separar los riesgos, obviamente, de los aspectos de vulnerabilidad y tampoco de resiliencia. Es por ello que, a diferencia de otros lugares del mundo, hablamos de riesgos socionaturales, también podemos hablar de riesgos ambientales, ¿cierto? Y entendemos que los desastres no son naturales, tal como nos comentaba la profesora María Fernanda Pita. Pues si bien su origen puede ser natural, desde una amenaza o un peligro natural, digamos, su afectación es social, económica, ambiental, es decir, socionatural. También me referiré al cambio climático en Chile central, algunos aspectos principales que son muy similares a los de la península ibérica o el archipiélago canario, y también me referiré a los últimos temporadas de incendios
que han ocurrido en Chile Central a propósito de una investigación que realizamos junto a Roberto Serrano. Al igual que la profesora María Fernanda, les traigo esta diapositiva, ¿cierto? Porque los riesgos socionaturales surgen de la evolución de los paradigmas relacionados con los estudios de desastres derivados de amenazas que entendíamos como naturales. Así se plantea la relación entre la sociedad y la naturaleza como posible generadora de riesgos, potenciando la magnitud y la intensidad de los fenómenos naturales, es decir, las amenazas. Podemos todo riesgo se construye socialmente, aun cuando el evento sea de origen físico-natural. Aquí podemos ver, por ejemplo, las causas de fondo que existen respecto a la gestión o la construcción del riesgo. Por otro lado, las causas dinámicas, que tienen que ver más con los drivers que intensifican los riesgos. Y por otro lado, las condiciones de inseguridad, por ejemplo, localización en áreas peligrosas, cercanía a zonas forestales, edificios e infraestructura, por ejemplo. Y si a ello añadimos las amenazas, podemos estar frente a desastres. Y en ese sentido el cambio climático es fundamental para exacerbar muchos de ellos, entre ellos los incendios, la precipitación extrema, deslizamientos, inundaciones. Es así como Omar Darío Cardona nos ofrece un esquema sobre la gestión de riesgo de desastre, un poco también ya mencionado por la profesora María Fernanda Pita. El conocimiento del riesgo es fundamental, identificar las amenazas y las vulnerabilidades para hacer un correcto análisis y evaluación de riesgo. No solamente hay que cartografiar el peligro, sino que también la vulnerabilidad. Y de esa forma comunicar el riesgo de la mejor forma a la ciudadanía. Ya conociendo el riesgo hay que reducirlo, ya sea frente a su condición actual o una intervención prospectiva, donde el cambio climático es fundamental. O sea, si somos capaces de ir viendo los distintos escenarios de cambio climático, podemos hacer una intervención prospectiva. Y, por último, un guiño al tema de la protección financiera. Evidentemente que los seguros pasan a ser fundamentales en esta línea porque nos permiten transferir el riesgo. Si somos capaces de conocer los periodos de retorno o sus cambios en el futuro, podemos financiar a través de seguros digamos, los desastres, y de esa forma garantizar el desarrollo de países que están en esa vía. Y por último, el manejo de desastres. En Chile hemos vivido muchos procesos de reconstrucción, ¿cierto? Hemos vivido cambios legislativos y una nueva mirada de la Oficina Nacional de Emergencias que se está transformando no solamente en una unidad ligada a la atención de emergencias, sino que hacerse cargo de todo el ciclo del desastre. De esa forma es importante la restitución de los servicios esenciales y evidentemente que la rehabilitación y reconstrucción, que incluso debiese ser temprana. Si uno hace un estudio de riesgo de detalle, uno puede saber, por ejemplo, que un sismo en una falla como la de San Ramón, acá en los pies, en el Piedmont de Santiago, podríamos simular que viviendas podrían ser afectadas y de esa forma hacer una rehabilitación o reconstrucción temprana, antes de que ocurra el desastre. Lo mismo en aquellos casos en que sea necesaria la relocalización de poblaciones. ¿Qué sabemos del cambio climático en Chile, y principalmente en Chile Central? Que las temperaturas están aumentando en torno a unos 2, 4 grados, dependiendo de una compleja orografía, una zona costera asociada a una corriente fría como la de Humboldt, y una zona de cordillera que es la que está siendo más afectada por el calentamiento. Y con ello están cambiando los regímenes de los ríos, la lluvia
de invierno, que era principalmente nieve, se está hundiendo, ¿cierto? Y de esa forma ya caen precipitaciones líquidas, y en lugares donde habitualmente no teníamos precipitación líquida, con lo cual los ríos llevan una alta carga de sedimentos. Entonces tenemos cambios bastante significativos. Entre otros, que el 30% de las precipitaciones se ha visto reducidas en los últimos 30, 40 años. Y a partir de un trabajo conjunto del Centro del Clima y la Resiliencia y el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, el primero de la Universidad de Chile, se ha elaborado para el Ministerio de Medio Ambiente un atlas de las amenazas naturales que ocurren en Chile. Acá vemos las olas de calor, ya que yo me voy a referir a incendios. Lo que vemos es que hacia el futuro, hacia mediados del siglo XXI, se proyecta en un grid de 5 kilómetros un aumento de los días de olas de calor por sobre los 25 grados Celsius para la estación de verano, justamente cuando ocurren los incendios forestales. Y están aumentando en torno de 5 días promedio en la estación de verano a más de 20 días en aquella estación. Así que lo que estamos observando es una mayor propensión, es decir, eh, posibilidades para que los incendios sean gatillados. Ahora, yendo al caso particular de los incendios, vemos que están ocurriendo en espacios cada vez más presionados por actividades económicas, como también urbanizaciones. El calentamiento ha generado un aumento bastante importante a escala mundial de la probabilidad de incendios forestales. Es así como hoy se habla incluso de incendios de la sexta generación, ráfagas de fuego que avanzan a velocidades muy rápidas, y de esa forma los incendios se propagan. Incluso hablamos ya en Chile central de mega incendios. Y acá no se ha considerado mucho la visión de generar incendios prescritos. No se ha hecho un manejo eficiente del fuego para justamente evitar las grandes propagaciones y las grandes áreas quemadas. Esto es un riesgo porque en Chile se han tomado algunos, digamos, compromisos de la carbono neutralidad que ya mencionaba la profesora, lo que implica un desafío futuro. ¿Cómo vamos a trabajar los paisajes? Con más plantaciones forestales, con una recuperación y una rehabilitación de bosque nativo, ¿cierto?, de bosque esclerófilo. Ahí tenemos un desafío. En Chile se ha planteado la idea de que seamos un país forestal, justamente porque permite fijar carbono, y de esa forma llegar a la carbono neutralidad. Pero son temas que hay que discutir, porque la temporada del 2017 hubieron incendios bastante grandes, los más grandes que se tenga registro en la historia de Chile central. Entonces pasa a ser muy importante. Y si pensamos cuánto se puede quemar, estamos hablando de que esos compromisos de carbono neutralidad, sin una buena gestión del paisaje y el territorio, podría generar emisiones muy elevadas de gases de efecto invernadero, como lo que ocurrió en Australia. A partir del año 2014 y de los incendios que ocurrieron acá en Valparaíso, ¿cierto?, cerca de Santiago, unos prácticamente 150 kilómetros, hubieron incendios que consumieron más de 1000 hectáreas, las cuales afectaron a muchas viviendas, incluso tuvimos pérdidas humanas. Estos incendios ocurrieron en los cerros, donde el acceso es limitado, donde los topoclimas que mencionaba María Fernanda son fundamentales porque se generan verdaderos corredores de viento. Desde ese año se planteó la idea de explicitar el riesgo de incendios forestales en la planificación urbana, pero esto no ha sido totalmente regulado ni tampoco llevado a buenas prácticas. Entonces tenemos un problema.
Y nosotros como ejercicio metodológico tratamos de definir esas zonas de interfaz a partir de la legislación europea en países que tienen un clima similar al nuestro, como Italia, Portugal, España, Francia. Y a partir de aquello definimos áreas de interfaz urbano-forestal, lo cual se vio materializado en este artículo de los recientes incendios en Chile Central, y intentamos hacer un cálculo total de la población afectada. ¿Por qué esta región es importante? Porque es donde se concentran prácticamente todas las plantaciones forestales, más del 88%, donde está prácticamente toda la población del país, entre la región de Valparaíso y la Araucanía, acá donde está Temuco. El 94% de los incendios ocurren en esta zona y casi el 90% del área quemada ocurre también en esta macroregión. Ya mencionaba que las precipitaciones han ido en disminución, en un 30% aproximadamente. Pero dejen añadir que en los últimos 10 años hemos vivido una mega sequía que no tiene precedentes en esta serie de casi 200 años que hemos armado. En el siglo XIX, en promedio, llovían más de 400 milímetros. Actualmente los promedios están cercanos a los 200 milímetros, con lo cual hemos visto bastante reducida la cantidad de precipitación. Incluso la vegetación nativa se está desecando. Bosques esclerófilos están teniendo el fenómeno que se conoce como browning o pardeamiento, el cual está generando, digamos, grandes extensiones de bosque muerto, lo cual obviamente es material combustible para los incendios. En esta lámina del artículo veo también que prácticamente todas las plantaciones surgieron en la zona costera. Esto porque tuvo dos propósitos. Primero, disminuir la erosión, que está en la cordillera de los Andes, de la costa, perdón, y por otro lado, incentivar la economía de la madera y la celulosa. Entonces hubieron incentivos para forestar esta zona con subsidios económicos, lo cual se está planteando incluso ahora con la carbono neutralidad que debiese volver, digamos. Ya estos de 1970 que han ido aumentando drásticamente las plantaciones forestales, que son especies exóticas para exportación tanto de madera como de papel. A partir de imágenes satelitales MODIS, de un píxel de 250 metros, se logró detectar todos los contornos, polígonos de incendio de los últimos prácticamente 18 años. Vemos áreas que son recurrentes en incendios, y vemos otras áreas que al menos presentan un incendio. Gran parte de estas manchas, de un solo caso, corresponden a los incendios del verano del 2017, uno de los veranos más cálidos que hemos tenido registro, y además en la mitad prácticamente de la mega sequía, es decir, los bosques estaban estresados, y por lo tanto se generaron incendios de gran magnitud. Por ejemplo, en esta imagen también MODIS, visible, vemos cómo gran parte de los valles, acá está Santiago, acá está la otra metrópolis de Concepción, y Valparaíso está cubierto por material particulado, el cual no está regulado en las épocas de verano y que pueden exacerbar condiciones respiratorias de la población. O sea, prácticamente todas las ciudades cubiertas de humo. Considerando la definición cartográfica de las zonas de interfaz, es decir, entre el material combustible y las urbanizaciones, pudimos mapear, ¿cierto?, las áreas de interfaz urbano-forestal, y de esa forma determinar que casi 3 millones de personas habitan esas áreas. Prácticamente 3 millones de personas habitan áreas que son combustibles, con plantaciones o bosques, y que están aledañas a esas áreas.
Y si consideramos a las viviendas afectadas, la población afectada, podemos ver que prácticamente 55.000 personas vieron su vivienda seguramente incendiada entre el 2001 y el 2017. Muy relevante. Y eso justamente ocurre en un contexto donde se urbaniza hasta los límites prediales, sin considerar áreas limpias de forestación para amortiguar el avance del fuego. Entonces nos falta trabajo en ese sentido. Nosotros creemos que la fragmentación del territorio de plantaciones forestales podría ser una herramienta. Eh, la mixtura de usos de suelo también es una alternativa, pero no podemos tener paisajes continuos de plantaciones forestales sin que haya un freno, digamos, frente a esas situaciones. Obviamente que las estrategias se debiesen aplicar considerando la compleja geografía de los ámbitos de estudio. Así que un poco esa es la invitación, y nuevamente agradezco al grupo de, de riesgos naturales y de cambio climático y riesgos naturales esta invitación. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Desde luego, muy interesante todo lo que has contado y en especial ese riesgo de incendios forestales más provocado por la exposición que por el propio peligro, ¿no? Como tal y cual contabas. Muy bien, pues vamos a pasar al tercero de los ponentes. Paco, voy a darte permisos. Ahí está. ¿Se te oye? ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, vale, muy bien. Bueno, pues permitidme que os presente a Paco, a Francisco Espejo. Francisco Espejo es subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio de Compensación de Seguros. Y bueno, Francisco, Paco, amigo ya desde hace muchos años, es licenciado en Geografía y diploma de Estudios Avanzados en Geografía Física por la Universidad de Zaragoza. Antes de entrar en el consorcio, Paco tuvo una trayectoria profesional de 22 años en la Agencia Estatal de Meteorología, donde realizó labores de predicción y vigilancia, coordinó estudios climáticos y la Red Nivológica de Aragón y Navarra, y donde también fue responsable de las relaciones internacionales con la Organización Meteorológica Mundial. Paco se incorporó al Consorcio de Compensación de Seguros en 2015 como responsable del área de riesgos naturales que ahora coordina. Así que, bueno, un placer tenerte aquí y adelante cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que se puede decir buenas tardes porque incluso para los que estéis en el continente americano ya van siendo horas tardías. Y un saludo a todos, en particular a todos los amigos que veo que estáis por ahí conectados. Muchísimas gracias por vuestro interés, y muchísimas gracias a la AGE y a Roberto por la invitación. Yo voy a contar algo que en realidad es un estudio de caso prácticamente, y que creo que va bastante bien para poner un poco sobre el terreno. También ya la segunda parte de la presentación de Pablo lo ha hecho, ¿no? Pero para poner un poco sobre el terreno todas estas cuestiones que se han hablado de riesgos, agravamiento de los riesgos, cambio climático, ordenación del territorio y el papel de la geografía en realidad. Para muchos, incluso el hecho de que aquí haya una persona del sector financiero, del sector asegurador hablando, pues puede parecer algo muy ajeno a la geografía, pero en realidad yo creo que si hay algo que de lo que 9 de cada 10 personas que trabajan en seguros se encuentran, es que no era su idea trabajar en seguros y han acabado trabajando ahí por alguna razón, porque lo cierto es que como aquí convergen tantos aspectos económicos, de derecho, de ingeniería, de riesgos, de geográficos, por supuesto, de la meteorología, de ciencias climáticas, pues al final nos encontramos aquí una especie de comunidad del anillo de personas de orígenes diferentes que estamos trabajando un poco por lo mismo, y lo mismo no es otra cosa que la reducción de los riesgos, puesto que, como ya se ha mencionado anteriormente, los seguros es un mecanismo para la transferencia del riesgo, y la idea del seguro
o por lo menos de los seguros de catástrofes, que es de lo que vamos a hablar aquí, que además tienen un enfoque diferente al seguro ordinario del automóvil o de riesgo del hogar, de cosas así pues más pedestres, tipo rotura de cristales, robo y tal. Bueno, pues este tipo de seguros de catástrofes tienen un enfoque diferente y además pues eso, ponen en igualdad o en un plano de igualdad a muchas disciplinas de las que han estado aquí siendo mencionadas. Esta historia del aseguramiento de los riesgos catastróficos, cada país tiene una manera de afrontarla diferente y la más común a nivel global pues suele ser la estructura de entidades aseguradoras que se reaseguran en entidades reaseguradoras que son el seguro del seguro, donde cada vez que hay un nivel de daños por encima de unos determinados umbrales, pasa o se retransfieren esos riesgos a las entidades reaseguradoras, que son las que otorgan mayor solvencia al sistema, porque estamos hablando de una cantidad de daños, tanto en número de expedientes por siniestralidad como por daños económicos, que requieren que la capacidad financiera y la capacidad de gestión de las instituciones que se encargan de cubrir este tipo de riesgos pues sea lo suficientemente grande como para mantener la solvencia financiera de todas estas empresas. En el caso de España, tenemos que decir que somos un poco raros a nivel global. Entonces, disponemos de un mecanismo que permite que tanto equipamientos urbanos, viviendas y comunidades de vecinos, industria, maquinaria, comercios y oficinas, vehículos de todo tipo, terrestres y infraestructuras, pues una vez que se aseguran, estén automáticamente asegurados frente a una serie de riesgos, frente a la inundación y a una serie de riesgos que se denominan riesgos extraordinarios. Entonces, una vez que esos bienes y también personas, pero me voy a centrar más en los bienes a lo largo de esta charla porque son quizá más indicativos de todas estas cuestiones que estamos hablando y, en fin, además, básicamente porque las personas tienen piernas y cuando existe un riesgo, pues se pueden desplazar en la mayoría de los casos y, por tanto, los daños a las personas, afortunadamente, son muy inferiores a los daños en los bienes, que creo que tienen mucho más que ver con esta charla. Entonces, una vez que esos bienes y personas están asegurados por cualquier aseguradora privada que opere en el mercado español, están obligados a ser cubiertos a una cobertura que cubrirá los denominados riesgos extraordinarios. Así que cualquier póliza de la mayor parte de las cosas que se aseguran en España en realidad son dos. Una que cubre las coberturas ordinarias, incendio, robo, y algunas también de origen hidrometeorológico como la lluvia, el granizo, la nieve, etcétera. Ahí la tarificación es libre y se establecen una serie de franquicias dependientes de cada póliza, pues según lo que cada quien quiera contratar y según la política comercial de las entidades. Pero para todas las pólizas que todas las entidades venden en España, es obligatorio por ley extender la cobertura a lo que se llaman riesgos extraordinarios. Y esos riesgos extraordinarios pueden ser naturales, y ahí estamos hablando de inundación, de vientos fuertes por encima de un determinado umbral, que es de 120 km/h, terremoto, maremoto, erupción volcánica y caída de meteoritos. Esos serían los naturales. Y luego hay riesgos causados por el hombre, pues como los actos terroristas y alguna serie de riesgos sociopolíticos, pues como revueltas, motines, este tipo de cuestiones, y los daños que originan las fuerzas de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones sobre los bienes en tiempo de paz. Para la financiación de estos riesgos extraordinarios, pues se aplica un recargo a todas esas pólizas que se calcula sobre el valor asegurado, no sobre el valor de la prima, para, digamos, nivelar eso y que no sea un factor que una empresa aseguradora te cobre más prima que otra, sino simplemente sobre el valor asegurado. Y hay una entidad pública, una aseguradora pública que depende del Ministerio de Economía, que bueno, ahora se llama de Asuntos Económicos de Transformación Digital, pero
mucha economía nos entendemos todos, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, que tiene muchas funciones, digamos, al servicio del sector asegurador, pero una de ellas es quizá la más importante, es el aseguramiento de los riesgos extraordinarios. Entonces, cuando se produce sobre un bien asegurado un daño causado por uno de estos riesgos extraordinarios que están listados, pues entonces, con los límites y las condiciones de la póliza original, el consorcio cubre esos daños aplicando unas franquicias propias que en muchos casos son cero y puede proporcionar también cobertura de otros gastos. Para que tengáis una idea de la magnitud de la cobertura, pues ahora mismo en España para bienes estamos cubriendo casi 52 millones de pólizas. Es decir, los 28 millones y pico de vehículos asegurados que hay en España, que teóricamente son todos, en la práctica por desgracia no, pero teóricamente son todos, las pues casi 20 millones de viviendas y comunidades de vecinos, 275.000 oficinas, 3 millones de comercios y otro tipo de oficinas, o sea, de riesgos sencillos, 700.000 industrias y 130, bueno, ahora mismo son 170 en el año 2020, pólizas de obras civiles, pero claro, que con una póliza de estas se cubre, por ejemplo, pues toda la red ferroviaria. Entonces, claro, esto hay que tomarlo no tanto por el número de pólizas, sino un poco ver un poco ya qué tipo de cobertura se está haciendo. Y en cuanto a los capitales asegurados, pues estamos hablando de 5,8 billones con B y billones de 10 elevado a 12, no de 10 elevado a 9, no el billón anglosajón, sino el billón, digamos, continental europeo, de euros asegurados, de los cuales pues casi la mitad o más de la mitad está en viviendas y comunidades de vecinos, etc. Bueno, estos son los datos de las coberturas, que simplemente era para que tuvierais una idea un poco de los órdenes de magnitud de los que nos estamos moviendo. Y quizá esto sea más interesante desde el punto de vista de lo que estamos hablando aquí esta tarde, que es en estos últimos 15 años, ¿cuáles son los daños que hemos pagado y por qué? Dentro de todas esas cosas que nosotros indemnizamos. Como se ve en el gráfico de abajo, el 70%, es decir, 70 euros de cada 100 que nosotros pagamos es por inundación, que es el riesgo más costoso y también, si os fijáis en la gráfica de arriba, más recurrente y más frecuente a lo largo de todos los años. El segundo en orden de importancia total serían las tempestades de viento, lo que en España denominamos tempestad ciclónica típica, pero vaya, para el que no quiera entrar en este tecnicismo meteo asegurador, pues simplemente se trata de temporales de viento que donde se alcance ese umbral de 120 km/h, entonces pasa a ser cubierto por el consorcio. Bueno, pues ahí veis cómo la frecuencia es también bastante recurrente, pero las tempestades más grandes, por ejemplo, en el año 2009 veis la tempestad Klaus, que pues, tuvo daños de casi 500 millones de euros y 265.000 expedientes. En cuanto a inundación, pues el peor daño de esta serie desde los últimos 15 años pues, fue el año 2019, teniendo un peso importante la Dana del sureste peninsular de septiembre de 2019. Es decir, veis que de este 100%, el 95% de lo que paga el consorcio son riesgos naturales y el 88% son riesgos hidrometeorológicos. Es decir, son riesgos que son susceptibles de verse agravados por el cambio climático. Por eso tiene bastante relevancia, yo creo, esta cuestión, digamos, en los dos sentidos, ¿no? Lo que los datos estos puedan aportar a vuestras comunidades de investigación y por supuesto, los resultados de la investigación también sobre la perspectiva de los próximos años y sobre las formas de controlar, si no la peligrosidad, por lo menos la exposición y la vulnerabilidad a futuro. Los riesgos geológicos, por citarlos, ya veis que se ocupan bastante menos. En España, pues aunque tenemos riesgo volcánico en Canarias, pues una frecuencia muy, muy baja. Y lo que sí tenemos pues son terremotos, como por ejemplo el terremoto de Lorca del año 2011, pero la frecuencia es por fortuna escasa. Viendo un poco el top 10
de las siniestralidades del consorcio hasta el año 2019. Estamos en estos días actualizando los datos de 2020, por eso hay veces que hablo de datos de 2019, datos de 2020, dependiendo de cuándo estén disponibles. Bueno, el episodio más importante en términos de indemnizaciones sigue siendo las inundaciones de agosto de 1983 en el País Vasco, Cantabria y Navarra, pero vaya, sobre todo lo que todos tenemos grabado en la retina, pues son las inundaciones en Bilbao, en la ría de Bilbao, que bueno, sí, pues, si tuviéramos que pagarlas hoy, pues costarían algo parecido a 850 millones de euros. La segunda es esa tempestad de Klaus del año 2009, que pues, dije 500, me quedé corto, son 567 millones de euros. El terremoto de Lorca, pues también más de 500 millones de euros. Y luego ya entran pues casi todas las danas, casi todas las precipitaciones que suelen ser en otoño, finales de verano, otoño, y sobre todo pues en el litoral mediterráneo. La dana del sureste, que también he mencionado antes, pues es la cuarta, y así sucesivamente. Si hablamos de la mayor siniestralidad del año pasado, de la borrasca Gloria, que además fue el mayor siniestro por inundación costera que hemos tenido en la historia del consorcio, prácticamente pues, casi todo el litoral oriental mediterráneo se vio afectado, pues estamos hablando en esta borrasca, que no está en esta lista de arriba todavía, de ahora mismo unos 217 millones de euros indemnizados, de los cuales 146 fueron por inundación y el resto por viento. Estas son cifras que todavía no está consolidada las indemnizaciones y por tanto pueden variar todavía un poco. Pero bueno, en realidad, si os fijáis, pues en estos últimos, en el último año y medio hemos tenido, porque con estos datos Gloria pasaría a ser pues la octava siniestralidad. En este último año y medio hemos tenido 2 siniestralidades que entran en el top 10 de toda la historia del consorcio. Entonces, esto quizá sea algo también a considerar y a preguntarse un poco por qué pasan eso. Bueno, yo soy geógrafo y sin hablar y hablando a un foro de geografía sin poner un mapa, pues la verdad es que me parecía un poco anatema. Entonces, lo que hemos hecho aquí ha sido, teniendo en cuenta que la siniestralidad estrella, como he comentado antes, es la inundación, pues hemos hecho este estudio de ver en estos últimos 15 años cuál es la media provincial de daños indemnizados, que es el gráfico este de arriba a la izquierda, donde se ve pues como esa conjunción, digamos, de proximidad al litoral, y daños por inundación, pues se pone de manifiesto también en las indemnizaciones que nosotros pagamos. Hay factores como la exposición que pesan, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid pues aparece que hay muchos o relativamente muchos daños por inundación y los hay, pero claro, si dividimos entre la población, pues quizás se normalice un poco mejor esto y se vea y se aprecie mejor el factor, digamos, del riesgo puro, por así decir. Y si además hiciéramos una extrapolación en España, aproximadamente 3 de cada 4 viviendas tienen seguro, pero eso varía mucho de zonas que tienen pues el 90% de viviendas seguro a zonas que no llegan casi al 40%. Entonces, haciendo la extrapolación de que todas las viviendas tuvieran seguro, pues nos acercaríamos un poquito más a cuál es la realidad, digamos, del riesgo por habitante, que es este mapa de abajo. Entonces, pues ya veis cómo esa conjunción de cursos fluviales cortos con poco tiempo de acumulación, de mucha exposición, de montañas muy pegadas al mar y de mares que pueden alimentar precipitaciones muy intensas, se pone de relevancia en cuáles son las 3 provincias con mayores daños, que son Guipúzcoa, Alicante y Murcia. Y luego también se ponen en relevancia pues, otros ejes, pues bueno, el resto del litoral mediterráneo y cantábrico también, y ejes de los grandes ríos, pues como el Guadalquivir, el Duero y el Ebro. Es un estudio completamente geográfico y creemos que es bastante interesante a la hora de poner a través del seguro a la geografía, podríamos decir, ¿no? Como ya cerramos ese círculo que yo quería comentar.
Y bueno, ¿estamos viendo algún tipo de tendencia en estos daños? ¿Esto se debe al cambio climático? ¿No? ¿Cuáles son los factores que más pesan? Bueno, para empezar, vamos a ver que el número de expedientes que tenemos, en este caso por inundación, se ha multiplicado por 4 en estos últimos 15 años. El número de indemnizaciones que pagamos por o por causas hidrometeorológicas en estos años, pues se ha multiplicado casi por 3 también. Pero claro, hagamos el estudio de ver cuál es el número de pólizas que está cubriendo el consorcio, el seguro de riesgos extraordinarios. Pues en estos últimos años, las pólizas en ese mismo periodo se han multiplicado por 2,5 y los capitales asegurados se han multiplicado por 2,8. Es decir, existe un paralelismo casi perfecto entre el dinero que estamos asegurando y el dinero que estamos pagando. Es decir, en realidad aquí lo que se está viendo, más que una tendencia derivada del cambio climático, de momento, no estoy para nada negando el cambio climático, que conste, lo que estamos viendo aquí es el aumento de la exposición, que es el que de momento está explicando esto. Pero si hacemos la división, digamos, de lo que nos cuesta cada siniestro, o digamos todos los siniestros entre el número de siniestros que hay, vemos cómo esta tendencia está en estos últimos 15 años, ha experimentado un descenso que puede deberse a un factor, digamos, de gestión del riesgo, a que cada vez hay mejores predicciones meteorológicas, a que cada vez los profesionales, digamos, que tienen que gestionar inundaciones, pues tienen más capacidades profesionales y técnicas y de información para hacerlo, a que también existe un mayor nivel de concienciación por parte de los ciudadanos de no exponerse al riesgo o de quitar los coches de las rieras o de las torrenteras en las zonas que son susceptibles de verse afectadas cuando Protección Civil da un aviso, etcétera. O sea, hay un componente que es cierto de mejor gestión del riesgo, ¿no? Hay otro componente que es más socioeconómico, que es que en estos años, con el desarrollo económico de la sociedad, pues antes solamente tenían seguro aquellos bienes más caros, aquellas personas con mayor poder adquisitivo, y ahora se ha universalizado en cierto modo la institución del seguro y prácticamente, pues como decía antes, 3 de cada 4 casas tienen seguro y es normal tener seguro y estar asegurado. Eso hace que cada vez se aseguren también bienes más baratos y eso hace que el coste medio por expediente pues sea menor. Queremos pensar que son las dos últimas cuestiones. Y el pero venía un poco a colación de esta tendencia de estos últimos años en los que estamos empezando de nuevo a ver un cierto ascenso en los daños. Quizás sea un poco pronto todavía para poder hacer algún tipo de afirmación concluyente sobre si esto es un cambio de tendencia o tendremos que esperar todavía más años. Pero quizá puede ser un indicador de que, digamos que el potencial de reducción de riesgo, de la mejor gestión de los riesgos hidrometeorológicos, ya con todo lo que se había hecho hasta ahora, pues ya se está agotando y que quizá estamos empezando a ver el aumento de la peligrosidad derivada del cambio climático y que por tanto quizá sea una llamada a que convendría afrontar de una manera más seria la reducción de los otros dos componentes del riesgo, de la vulnerabilidad y de la exposición. Y en ese punto, pues factores como la ordenación del territorio parecen obvios. Si queremos mantener este sistema estable y operativo a lo largo del tiempo, pues para mantener esa estabilidad financiera será necesario quizá pues, ser más proactivos en estos otros elementos. El seguro es una fuente de datos de daños. Nosotros trabajamos pues, con todas las instituciones relevantes para esto, con la Dirección General del Agua, que engloba a todas las confederaciones, engloba o coordina a todas las confederaciones hidrográficas y otros organismos de cuenca. Y lo que
hacemos es compartirle nuestros datos, identificar las zonas de mayor siniestralidad nuestra, que son las áreas de riesgo significativo de inundación, y animarles, digamos, a hacer actividades para la reducción del riesgo. Y además estos propios datos sirven para poder hacer estudios de coste-beneficio de cuáles son las alternativas mejores. Y creo que aquí lo dejaría porque seguramente habrá muchas cuestiones y no quisiera acumular más tiempo. Así que nada, muchísimas gracias por la atención y a vuestra disposición para preguntas y comentarios. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Paco. Desde luego muy interesante, muy informativo y además de interés porque no es algo a lo que, no es un tipo de dato al que estamos acostumbrados probablemente desde la investigación o desde el mundo académico, así que aporta mucho. Ahora, si os parece a todo el mundo, lo que vamos a hacer es abrir un turno de preguntas que os pido que hagáis a través del chat y será Mónica Aguilar, a la que le pido, a ver si puedo. Mónica, ¿me oyes? Aquí. ¿Podemos ir? Vale, perfectamente. Perfecto. No sé si bueno, me oís. Sí, te oímos perfectamente. Yo creo que bueno, Mónica se encargará de trasladar las preguntas a los ponentes, ¿de acuerdo? Gracias. Te has ido un poco. Ahí está. Gracias. Bueno, gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes maravillosos por haber estado aquí. Ha sido un placer que inauguréis esta nueva etapa que, bueno, la Comisión Permanente hemos iniciado con mucha ilusión y con muchas ganas de que esto abra un camino rico para todos y un nuevo espacio de trabajo y de comunicación entre todos, entre América, España, desde la geografía y desde otras disciplinas también que se acerquen. Y bueno, pues sin más, aparte de daros las gracias a los tres, pues vamos a iniciar un turno de preguntas en el que ya hay algunas que se han planteado en el chat. En concreto, pues Guido Fabián Andrade desde Ecuador quería hacer una pregunta a Francisco. Me parece, no sé si tú la tienes aquí delante, es un poquito a Francisco Espejo, y pues él planteaba si se disponen de datos históricos globales en España sobre costes, un poquito quizá relacionado con qué información podemos tener disponible también para trasladar todos esos efectos, todos esos impactos que también en gran medida están condicionando la medición de esos riesgos, ¿no? Que es un tema también muy interesante porque la medición de los riesgos puede ser de una forma objetiva o puede ser también derivada a la propia definición de los impactos que causan y sobre los sectores sobre los que impactan. Si en ese sentido podríamos tener ayuda o información que nos permitiera, pues supongo que es así la pregunta, territorializar un poquito más los fenómenos, ¿no? Sí, pues gracias por la pregunta. A nivel global, yo creo que hay estimación. Es muy difícil estimar todos los daños. O sea, la primera respuesta que se puede dar es que nosotros siempre tenemos el problema de contextualizar dentro de la totalidad de los daños que se producen cuáles son los daños que realmente están cubiertos por el seguro. Entonces, en España nosotros estimamos que del orden entre el 50 y 60% de todos los daños que se producen están cubiertos por el seguro. Entonces, esa es la primera dificultad que existe, estimar la totalidad de los daños. Y estimar cuál es el impacto de todas las inversiones que se están haciendo para la reducción de esos daños a nivel global añade otra vuelta de tuerca a la complicación, porque es que en realidad tampoco sabemos o no tenemos un conocimiento exacto de la totalidad de esos daños. El consorcio, por supuesto, sí sabe lo que paga, se lo tiene al céntimo en cada caso y para cada ámbito. Y bueno, hay diferentes estimaciones de que €1 dedicado a la prevención, pues la cosa más o menos oscila entre 5 o 6 euros o 10 euros evitados en daños. Pero bueno, eso varía mucho dependiendo del caso y dependiendo de la literatura. Nosotros ahora mismo con la Dirección General del Agua estamos trabajando en una serie de
de estudios en estas zonas que había comentado antes, de estudios de caso, de cómo medidas que son realmente baratas pueden ahorrar una serie de costes, pues simplemente mejorando la resiliencia de las edificaciones frente a la inundación. Ese es la cuestión más sencilla. Muchas veces cuando las instituciones empiezan a demandar medidas, pues yo creo que todavía estamos pensando en hacer grandes obras faraónicas, desviaciones de ríos, hacer un túnel de metro en medio de un pueblo de 1000 habitantes para que vaya el agua por ahí debajo, cuando en realidad medidas que quizá no son tan vistosas ni tan rentables políticamente como mejorar la permeabilización del terreno cuenca arriba o poner unas simples defensas en las puertas para que no penetre el agua de la inundación, serían desde el punto de vista económico muchísimo más rentables. Pero a nivel global, ya digo, no tenemos ese dato, aunque a nivel caso por caso sí que lo estamos haciendo y sí que vemos que en todos los casos pues, es bastante rentable y que muchas veces acciones poco vistosas y baratas son bastante más eficaces que gastar mucho dinero en infraestructuras grises. Muchas gracias. No sé, aquí hay otra pregunta un poco de Isabela Rufato, un poco sobre el papel o el impacto que podría tener, la lanza un poco de forma general, la ganadería o el consumo de carne. Así son un poquito la única pregunta que aparece también en el chat a continuación. No sé si alguno habéis... ahí, y luego también vuelven a preguntar a Francisco también aquí cómo se aborda la sequía desde el consorcio. Pues sí, gracias. Hay todo un ámbito del que yo no he hablado, que es el seguro agrario. Digamos que todo lo que yo he estado haciendo mención hasta ahora ha sido el seguro sobre bienes, personas, industrias, o sea, todo esto y pérdida de beneficios, que es lo que cubre el seguro de riesgos extraordinarios. En España el seguro agrario está gestionado por un pool de entidades aseguradoras, de veintitantas entidades aseguradoras en las cuales el consorcio también participa. Y además el consorcio es reasegurador. Había dicho antes que el consorcio tiene muchas actividades en el mundo del seguro y una de ellas es el seguro agrario. La sequía produce daños en los bienes, pues por ejemplo la contracción de las arcillas expansivas y tal. En España ese es un riesgo bastante anómalo y en todo caso estaría cubierto directamente por las aseguradoras privadas. En Francia no es así. Francia es el segundo riesgo más caro y se cubre por algo parecido al consorcio que hay en Francia porque causa muchos, en ocasiones, pues muchos cientos de millones, pues porque las casas se caen cuando se contrae el terreno. Para el seguro agrario, la sequía sí que es el riesgo más importante. Y por una cuestión doble, o sea, aparte de lo que pueda estar pasando con la precipitación, lo cierto y que está constatado es el aumento de temperaturas y ese aumento de temperatura pues aumenta la evapotranspiración, el estrés de las plantas, etc. Entonces, en este sentido, nosotros en segunda derivada y las entidades tanto ENESA como Agroseguro están preocupadas por el tema y están un poco viendo cuáles serían las opciones para mantener la sostenibilidad de un sistema que es el seguro agrario combinado en España, que es bastante garantista y que ofrece un montón de coberturas que es un reto realmente mantener en el futuro. ¿Puedo decir algo en torno a la ganadería? Más que nada porque la persona que ha hecho la pregunta no se quede sin nada, no soy una gran experta, pero sí me parece que hay algunas implicaciones quizá importantes. Por una parte, como todos sabemos, pues en general la ganadería es muy fuertemente emisora en metano, que es un gas efecto invernadero muy potente. En ese sentido constituye una amenaza para el cambio climático. Además, el ganado es muy poco eficiente energéticamente. Producir una caloría de carne requiere un montón de calorías de productos vegetales que ese animal consume y eso también, esa ineficiencia energética también pesa.
para generar la ganadería hay que alterar mucho los usos del suelo en beneficio de una serie de productos ligados a piensos, etcétera, que también tienen repercusiones climáticas. Entonces, verdaderamente todo eso hace que sea conveniente reducir el ganado. Últimamente, además, por otro lado, parece que se les hace un poquito intervenir en esta transmisión zoonótica de estas epidemias que en buena parte estarían relacionadas con el contacto entre especies silvestres, ganado, hombre, y que favorecerían estas transmisiones zoonóticas de epidemias, de pandemias, como lo que actualmente vivimos y que lamentablemente, según nos dicen, pues parece ser que van a poder continuar más o menos teniendo importancia. Todo eso unido al hecho de que probablemente cada vez somos más sensibles todos, porque las sensibilidades cambian a las condiciones en las que se cría esta ganadería, el posible sufrimiento, etcétera. Yo creo que todo eso abunda en una necesaria disminución del consumo de carne. Y así dicho que cualquiera diría, esta señora es una vegana tremenda, no, me encanta la carne, la sigo comiendo, pero sí creo que todos debemos hacer un esfuerzo por adaptarnos un poco en esta medida, reducir, sobre todo en algunos países, en algunos lugares, el consumo de carne en beneficio de un equilibrio planetario pues, más equilibrado. Muy bien, muchas gracias, María Fernanda. Aquí también, por ir cambiando un poco las preguntas hacia otros ponentes, preguntaban para Pablo un poco cuál piensa él que son los principales retos en cuanto a acción climática que pueden plantearse en América Latina. Un poco por ir diversificando el tipo de preguntas. Gracias, Mónica. O sea, los retos son, yo creo que también muy similares a los que puede tener Europa, pero nos falta mucha información. Hay muy pocas estaciones meteorológicas en América Latina, sobre todo en cordillera. Prácticamente todas las estaciones meteorológicas en Chile están por debajo de la cota 750 metros. Entonces desconocemos mucho de las amenazas que ocurren en cordillera y estamos viviendo sus efectos. Este último verano de este 2021 tuvimos eventos de ríos atmosféricos que son fenómenos para nosotros nuevos, pero que han ocurrido durante mucho tiempo. Lo que pasa es que antes se conocían de otra manera. Y como está lloviendo más alto, está generando turbidez en las aguas que luego son aprovechadas para potabilizar y agua urbana, digamos, para consumo humano. Entonces creo que hace falta más inversión en servicios climáticos, más inversión en servicios climáticos y también en tecnología. Es curioso, Chile no tiene ningún radar meteorológico, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, o lo que ocurre en Brasil o Europa, por ejemplo. Entonces tenemos un pésimo, o bueno, precario seguimiento de los fenómenos hidrometeorológicos. Y actualmente se están exacerbando, como los tornados en el sur de Chile, que se están haciendo más frecuentes. Así que hay mucho trabajo en generación de servicios climáticos, mucho trabajo en temas de seguro, por ejemplo, mucho trabajo en el conocimiento del riesgo. Eso. Muy bien, muchas gracias, Pablo. No sé si hay alguna pregunta más por aquí, pero si no, a mí me gustaría lanzarle una pregunta, si me lo permitís, a María Fernanda y a Francisco, relacionada con lo que ha planteado María Fernanda, que me ha parecido muy interesante, sobre ese concepto de la nueva normalidad a la que tenemos que afrontar con el cambio climático y lo que supone en cuanto a la redefinición del riesgo, y que eso va a suponer la incorporación de nuevos parámetros en la caracterización, ¿no? Y ahí me gustaría saber, tanto desde el pensamiento y la reflexión de María Fernanda, que me ha parecido tan interesante, como desde la práctica de Francisco, si realmente, tanto desde una perspectiva u otra, tenéis ejemplos o alguna forma de ilustrarnos
cómo esa nueva realidad cambiante se puede ir incorporando en la evaluación desde las aseguradoras o desde los riesgos, desde la forma aplicada hasta desde la forma más, digamos, de su concepción, ¿no? Me gustaría lanzar esa pregunta a ambos, que me ha parecido muy, muy interesante esa reflexión. ¿Quieres empezar tú, Francisco? Es que no se te oye. Voy a tener que... No, decía que nobleza obliga, que por favor. No, la verdad es que en relación con eso yo me he quedado muy sorprendida y un poco casi chafada con esa curva que nos han montado de la tendencia decreciente de los riesgos, que un poco me ha hundido en la miseria, aunque sea en principio se supone una buena noticia. Pero en principio yo tendía a pensar que cada vez habrá riesgos más importantes, más grandes, más intensos y que por tanto los umbrales a partir de los cuales una perturbación o una tempestad ciclónica típica, etcétera, se considera extraordinaria y por tanto pasa al consorcio, pues deberían estar cambiando y que probablemente habría que tender a exactamente cambiar esos valores porque lo extraordinario de hace 40 años a lo mejor no es extraordinario ahora, pero siempre partiendo de la hipótesis de que supuestamente ahora habría fenómenos más extraordinarios y claro, eso me ha hundido en la miseria. He de reconocer también que me ha sorprendido, claro, los pocos riesgos que hay. Perdona, estoy segura que no es por la mala voluntad del consorcio, sino de la panoplia de riesgos del cambio climático. Claro, realmente como riesgos climáticos están los hidroclimáticos y el viento, básicamente, ¿no? Y los vientos fuertes. Claro, a lo mejor contemplando solo esos riesgos, pero si no en general, yo precisamente iba a preguntar por eso y a preguntar si os surgían muchas quejas, litigios, precisamente porque la gente quiere que esto pase o las aseguradoras quieren que algo pase al consorcio, el consorcio quiere que no pase y quede en la aseguradora y hasta cómo hacían los peritajes o cómo se resolvían esos litigios con el peritaje de quién. Pero claro, al ver que los riesgos ya todos van hacia abajo, de todas maneras es estupendo. Eso demuestra que la evidencia empírica es siempre necesaria, que las hipótesis son solo hipótesis hasta que se convierten en tesis. No, si me permites que entre al tema, a ver, vamos por partes y luego respondo a lo que ha preguntado Mónica. A ver, el consorcio cubre lo que dice la ley que cubra. Y quizá el nombre, ni el nombre del consorcio ni el nombre de riesgos extraordinarios quizá son muy afortunados. Primero porque el consorcio no es una amalgama de empresas, es una sola empresa y pública. Y en segundo lugar porque los riesgos extraordinarios no es porque sean... hemos perdido más tiempo hablando de Filomena. ¿Por qué no pagábamos Filomena? Porque es nieve y la nieve no la cubre el consorcio, simplemente, que no por el hecho de, pero oiga, ¿no le parece a usted extraordinario que en Madrid caiga medio metro de nieve en 2 días? Pues sí, es extraordinario, pero no es un riesgo extraordinario. Entonces, es una denominación, digamos, cualitativa de los riesgos, no cuantitativa. Entonces, para nosotros, una inundación donde se inunda una casa es extraordinaria porque la inundación es extraordinaria y una inundación donde hay 150.000 casas inundadas también lo es. O sea, por eso es que entonces quizá el nombre no es demasiado afortunado. Sí, eso está bien. En ese sentido, bueno, hay una tendencia decreciente, pero yo también he dejado caer ahí un par de pildoritas, como por ejemplo, que en el último año y medio, de los 10 siniestralidades más grandes que ha tenido la historia del consorcio, ha habido 2. Ahí hay una. Y luego ese cambio de tendencia que en realidad hasta ahora se venía explicando todo por causas, digamos, socioeconómicas, el aumento de la exposición, el valor de los bienes asegurados y tal, pero que quizá ese puntito sí que nos está dando ya un cierto reflejo de algo, de esa nueva normalidad. Y ahora sí que paso aquí a hablar de lo que dice Mónica, que en fin, a mí el mero nombre de nueva normalidad me hace temblar ya y sacudirme las entrañas, porque si todas las nuevas normalidades son como la de la COVID o como la del cambio climático, pues Dios nos ampare, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y bueno, yo creo que sí que ha habido cambios positivos, o sea, en este sentido, aunque yo creo que ha habido un cambio importantísimo en la sensibilización. En la sensibilización de los profesionales, pero no solo de los profesionales, de
la población. O sea, y en eso también la pandemia nos ha ayudado un poco a tener un poco una idea de lo que son los riesgos y de lo que es convivir con un riesgo y adoptar medidas de precaución. Y lo mismo que ahora estamos pues poniéndonos la mascarilla y utilizando el gel hidroalcohólico y no dando abrazos ni besos a nadie, pues por desgracia, pues esto pasará, esperemos, y esperemos que pase pronto. Pero el cambio climático no va a pasar. Y eso va a hacer que haya también una serie de acciones encaminadas a convivir con ese riesgo y en la medida de lo posible reducirlo. Entonces, esta analogía de esta situación, digamos, coyuntural y transitoria, que esperemos que sea esta pandemia, con algo con lo que vamos a vivir, lo que nos queda de vida y nuestros hijos, etcétera, pues creo que no es negativo en el sentido de integrar la coexistencia con un riesgo y la minoración de ese riesgo. Bueno, no sé si nosotros no queríamos tampoco que se prolongara excesivamente, bueno, todo, aunque siempre es muy satisfactorio, que la participación, y queríamos un poco, para no extender demasiado, ir un poco valorando y cerrando las preguntas en el chat. También os agradezco a los propios participantes y ponentes que también estáis contestando a la vez en el chat muchas de las preguntas que son a lo mejor más concretas. Por ejemplo, a Pablo le han preguntado muchas cosas en el chat en concreto sobre algunos incendios particulares que se dieron en Chile. Y bueno, no sé si hay aquí alguna pregunta más, quizá más genérica. Preguntan aquí también sobre un poco cuándo verdaderamente algún evento pasa a considerarse más desastre. Preguntan aquí un poco por no dejar la pregunta sin atender. No sé si no iba un poco lanzada a los tres ponentes, ¿no? También no sé si alguno queréis responder, y un poco por ir cerrando también el seminario, pues que se animen a las últimas preguntas, porque no queríamos tampoco abusar de la paciencia y de los participantes. No sé. Yo reconozco que eso de fijar los umbrales entre lo que es un riesgo, un desastre, la verdad no sería capaz de decir ahora nada especialmente interesante. No sé si Pablo o Paco pueden decir algo. Los umbrales son siempre tan dificultosos, ¿verdad? No lo sé, si vosotros tenéis algo más interesante que decir que esto que digo yo. Gracias por el espacio. Y yo creo que hay que aprovechar todo lo que ha hecho la climatología histórica, tanto en Europa como en América Latina han hecho grandes avances, y los periodos de retorno siempre se tienen que estar reconstruyendo o recalculando, por decirlo de alguna manera, porque estamos viendo cambios. Esa nueva normalidad también la menciona Mike Hume cuando habla sobre los tiempos inestables del antropoceno. O sea, estábamos acostumbrados a un clima, a una regularidad, a un control. Básicamente lo entendíamos como un control, los inviernos en algunos lugares lluviosos, los veranos secos en otros lugares, y ahora estamos viviendo un poco ese caos. Entonces yo creo que es desafiante estar permanentemente actualizando la información, porque hay un descontrol, ¿cierto? Está exacerbado el clima, y eso genera esas nuevas normalidades. Y también nos genera estos desafíos que María Fernanda nos mencionó, que ella lo mencionaba como peritaje, ¿cierto? Pero también desde la geografía y la climatología también nos referimos muchas veces a ellos como el ejercicio de atribución, o sea, de quién es el responsable. En la mega sequía de Chile Central se ha mencionado que en un 30% seguramente fue el cambio climático. Entonces, ahí hay un ejercicio. Yo creo que las aseguradoras también van en esa misma línea, imagino. Y por eso tienen a un geógrafo como Francisco Espejo ahí trabajando de frente a estos temas, ¿cierto? De amenazas naturales y de riesgos socionaturales. Eso. Gracias. Y bueno, por comentar el tema de desastre, en realidad en España por lo menos la consideración de desastre es una consideración política.
en el sentido de que el gobierno decida declarar zona especialmente afectada por desastre o antigua zona catastrófica que se decía. Nosotros para nuestras coberturas, como le he comentado antes a María Fernanda, no tenemos un umbral de catástrofe para entrar, entonces es simplemente por la calidad del daño que afecta, aunque es evidente que unas cosas afectan más que otros y es evidente que al final acabamos cubriendo hechos catastróficos pues como el terremoto de Lorca o como la Dana de septiembre de 2019 o Gloria, pero bueno, lo incluimos aunque no lo necesitamos, nuestras coberturas son automáticas, no necesitamos de la declaración de zona catastrófica para cubrir algo. Y estaba viendo por aquí por el chat, y si me permitís, una pregunta de Pablo Arroyave, que me parece muy interesante, el tema de cómo de las cuestiones digamos, las relaciones climáticas entre cuestiones de salud vegetal y animal y luego ya de las personas, ¿no? En el caso del seguro agrario sí que están cubiertas las enfermedades, tanto de plantas como de animales, por tanto esa parte ya está incluida y en fin, digamos que el entorno pues favorece que ese tipo de enfermedades y de plagas pues vayan aumentando. Y en cuanto a la salud de las personas, pues quizás hay dos subrespuestas, ¿no? La primera, las relaciones entre salud y cambio climático en principio no se consideran riesgo extraordinario. Que podría pensar, por ejemplo, pues en las olas de calor y en las muertes que hay como la de calor. De momento, si una persona tiene una afección en su salud o en su vida por una ola de calor y tiene seguro de vida, pues eso estaría cubierto directamente por el seguro de vida y por la aseguradora inicial de esa persona. Por lo tanto, no se considera, digamos, un riesgo extraordinario sobre las personas. Eso es algo que así un poco pensando en escalas climatológicas, pues estamos un poco haciendo un seguimiento por si en algún caso fuera necesario incluirlo. Lo cierto es que no hemos tenido ningún tipo de requerimiento por parte del mercado de que esto no lo puedan cubrir, etcétera, porque por fortuna pues son pocas. Y en el caso de otras cosas, pues por ejemplo la pandemia, eso es algo que se está hablando ahora muchísimo de cómo cubrirlo. La pandemia, por definición, se considera un riesgo inasegurable porque para que un seguro sea viable, lo primero que tienes que hacer es haber cobrado una prima por eso. Y ahora mismo pues no tenemos... No hay un capital necesario para cubrir esto. Segundo, la dimensión del problema que está afectando en el caso de España pues al 10-11% del Producto Interior Bruto. Todo el sector asegurador en España maneja volúmenes del orden del 5% del Producto Interior Bruto, que es bastante, que es más que el sector agrario, por ejemplo, pero con un 5% es imposible pagar un 11% de los daños. No salen las cuentas. E incluso el capital que tiene el consorcio, que ha habido por ahí alguna idea, pues que lo cubra el consorcio, que siempre que hay algo raro, pues lo que dice la gente es que lo pague el consorcio. Bueno, pues ni siquiera con los fondos del consorcio daría para pagar, yo creo que ni 15 días de ERTES o de daños de los que está habiendo. Entonces, la dimensión de este problema es tan grande y afecta a todo el mundo, y con todo el mundo quiero decir todo el mundo, a todas las personas y a todas las partes del mundo, que requiere básicamente pues de financiarlo con deuda pública. ¿Puede haber algún tipo de solución aseguradora pensando en el futuro? Pues planteándolo a futuro y basado en mecanismos de cooperación público-privada, etcétera, pues sí que se podría plantear, pero no para este evento, sino para el que esperemos que venga en el periodo de retorno de un siglo como es este, que se pueda hacer frente por lo menos para poder laminar, digamos, los episodios más leves y no tener tanto impacto pues, sobre las finanzas públicas. Pero bueno, estas cuestiones las estamos mirando y sí que están en discusión, pero ya digo, pensando más bien en el próximo evento que esperemos que sea dentro de Si me permites un minutito, yo creo que a eso me refería un poco cuando yo hablaba de la dificultad de las aseguradoras para cubrir este tipo de daños que en principio afectan a una población extraordinaria y con unos costes difícilmente asumibles por ninguna de ellas, ni pública ni privada,
pero el problema que eso supone para las sociedades, porque tradicionalmente los seguros son, como un poco yo creo que también comentaba Pablo, los mecanismos a través de los cuales las sociedades han gestionado el riesgo residual, han establecido el riesgo que son capaces de asumir, el que no, y esa ha sido una pieza importantísima de la economía. Si ya no tenemos esa pieza, pues vamos a tener que, o no la tenemos por ahora, que sin duda se descubrirán fórmulas nuevas para relacionarnos, pero vamos a tener que pensar mucho para abordar este tipo de riesgo, en principio a lo mejor a veces con probabilidades de ocurrencia no muy altas, pero con una magnitud de daños que son inabordables por parte Claro, ni de aseguradoras, ni de estados, ni casi eso de convenios público-privados. en ese Eso sentido, habrá que y si me pensarlo mucho. permitís un minuto ya para terminar, el sistema español quizás sea más resiliente al cambio climático porque mutualiza mucho más el riesgo. Es decir, nosotros al hacer obligatoria la cobertura, en realidad lo que está pagando un hogar español medio por tener todo esto cubierto, de añadido a su póliza, son del orden de 14-15 euros. En países que tienen un sistema de aseguramiento completamente privado, aquellos bienes que se quieren asegurar, por ejemplo, una vivienda en una zona inundable, pues tiene que pagar un seguro solo de inundación del orden de 1.000 euros, dólares, libras, lo que sea. Bueno, pues digamos, el sistema español está configurado del orden de que 60 millones de bienes están asegurados. Por tanto, estamos ante un colchón con 60 millones de muelles, lo cual hace que cuando haya una presión en una zona, otras lo compensarán y que además, si ahora está pagando la gente 14 euros, digamos, de media, pues igual de aquí a 10 años están pagando 16. Pero hace que el sistema sea mucho más resiliente en ese sentido que no en sistemas donde el aseguramiento es privado 100% y donde la gente que puede permitirse pagar 1.000 euros o dólares al año para su vivienda es poca y al final tienes que acabar metiendo directamente dinero de los presupuestos o no cubriéndolo nada. Entonces, configuraciones como el sistema español quizás sean más resilientes y que permitan que el seguro se adapte mejor al cambio climático. Buenas noticias, estupendo. Bueno, Roberto, quizá yo creo que para no abusar de la paciencia de todos los participantes, te voy a dar paso como presidente de nuestro grupo para que tú cierres el acto. Bueno, agradeciendo a todos y a todas vuestra participación, que estamos muy contentos, que esperamos que sigáis con nosotros en adelante, tenemos mucha ilusión y mucha fuerza y bueno, os animamos a que aquellos que quieran se unan a este grupo que resurge y toma nuevas fuerzas, que estaremos encantados de encontrar a nuevas energías y aportaciones y bueno, pues muchas gracias a los ponentes, a los participantes y doy la palabra a nuestro superpresidente. Gracias, Mónica. Bueno, gracias sobre todo por la moderación de esta parte del debate que ha estado súper interesante. También, bueno, de nuevo agradecer otra vez a los tres ponentes porque nos han dado una visión con tres aproximaciones diferentes, desde la parte más académica, la más investigadora o científica y la más aplicada. Y creo que igual que en el riesgo que tiene esas tres patas, estas tres que hemos visto hoy se complementan perfectamente. Así que, bueno, yo espero que os haya gustado. Sé que sí, por lo menos por los mensajes que veo en el chat, lo cual agradezco. Y yo creo que podemos dejarlo aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.